Es que me encantan, ¿sabes? Las letras, ¿no? ¿Qué te voy a decir? Que son feas, que no tienen un porqué, ¿no? Está claro que... Pero yo le busco el mío. ¿Sabes quién es el Rocket? Sí, claro, yo sé quién es el Rocket. Hemos estado buscando a tope, tío, para... Es un personaje un poco... no lo conoce mucha gente. Es un tío bastante mayor, tiene como 40 y pico. Yo nunca lo he conocido él personalmente. Una vez creo que me presentaron en algún sitio, pero fue como, hostia, ¿este es el Rocket? Cuando pintaba que era chinorri y el tío se pegaba ahí... ¿Caligrafía? Sí, no, hacía caligrafía más inglesa, así, copperplate y eso más clásica. Ya ves. Pero se pegaba ahí unos tags de 10 minutos tranquilamente. Era como curioso. No sé, pero eso a lo mejor es en el 97 o por ahí. Se lo hacía con doble color, hacía con blanco y encima con negro y quedaba todo le quedaba todo el brillito al lateral, sí, sí. Yo empecé a pintar que tenía 14 años, vivía en Baicarca y al quien veía siempre pintando en esa época por allí era al Sendis, de ver las primeras letras así grandes, bien pintadas y no tanto wild style, sino más con estilo, fue con Sendis, pero yo era muy jovencillo. Luego ya entré en la escuela de arte que tenía 16 o por ahí. Letras así muy sinuosas. Sí, rollo árabe, ¿no? Sí, también. De hecho, hemos pintado alguna vez juntos y rollo, hacemos el rollo árabe. Sí, sí. Al cambiar la ley de urbanismo y de paisaje y todo, empezaron a quitar cosas que, de hecho, hace poco quitaron en una peluquería el rollo este de azul y rojo, el rosco, que me parece un crimen, ¿sabes? Que entiendo que tiene que tener toda una unificación en la ciudad y tal, pero se están pasando, pues están quitando muchísimas cosas. No es como en Nueva York sí que ves muchos bares que antes eran una farmacia, lo que sea, y se llama pharmacy, bar, no sé qué, y mantienen el rollo y lo hacen como un upgrade. Pero aquí no, tío, aquí se lo cargan. Esa es para La Mala. Hice varias de La Mala y esta es una que no se publicó. La portada del disco es un poquito más sencilla y esta era la que era más complicada. Es un homenaje a Mardaraz, el tipógrafo este inglés que hacía las golondrinas Sí, de un plazo. las palomas, los caballos... Todo. Exacto. Y hice un homenaje porque todo había mucha más ornamentación dentro del librito y todo eso, pero esto lo quisieron publicar aquí, pues bueno. Yo creo que no hay que ser tampoco muy straight. Creo que no es ni bueno utilizar solo la pluma de caña de pato y la tinta del siglo II, sino una mezcla de ambas cosas, lo que estamos hablando. A lo mejor hacerlo a la mano, luego pasarlo por ordenador, pero sabiendo lo que haces sin desvirtuarlo de alguna manera, y luego hacerte una impresión en cera o de lo que quieras de las tipografías y queda de puta madre. Uno de los primeros grafitis que pinté yo en Montaner Mitre
era Keith Haring. Me dijeron, no, bórralo y pinta ahí al lado y tal. Yo, ¿qué? Digo, pero si eso es de Keith Haring. ¿Y ese quién es? Y yo, bueno, un tío de Nueva York que pintaba graffiti y tal. Pero yo, pues no nos gusta nada. Y dije, ya mira, no lo borres, que este tío ya está muerto de sida, se murió en el 89 por ahí. Y vale la pena mantenerlo. Y luego estuve mirando por internet y se dio cuenta de que casi borra una... ¿Todavía está? Sí, está ahí. Mitre con Montaner. No, Mitre Balmes. Mitre Balmes es una sala de billares. Fue de los pinté ahí que tenía 16 o 17 años. Y me dije, me pinté la pared delante por no pintar encima de la... Que está, o sea, el tío, yo lo vi con la Black & Decker para meter una estantería, para meter botellas. Dije, ¿dónde vas? Gañán. A ver si estás aquí, es el típico muñequito de Keith Haring, que en la cabeza le tengo una flor, y pone ahí KH de 87 o no sé dónde está pintado. Porque aquí había sido una discoteca rollo acid de los 80. Hacía números, ponía un 3, un 5 y movidas así. Hacía un 3, era un 3 y un punto y no sé, hacían muchas cosas muy raras, tío. Cosas que llamaban mucho la atención. Habría que preguntarle al Manel, pero que no existe encontrar al Rocket. Desde el principio me preocupé por las letras, desde luego. Luego fui conociéndolas más, claro, como todo, pero no las letras como graffiti, las empecé a conocer como lo que son letras, o sea, no específicas al graffiti, sino... Es que no sé, tío, cómo decírtelo, es la base del lenguaje, ¿no? La letra, o sea, sin esto, no sé, escribíamos con jeroglíficos, como hacían los egipcios. Sí, tiene algo, desde luego, tiene algo, pero eso supongo que es lo bonito, ¿no? ¿Qué es ese algo? ¿No tiene alguna explicación, no? Y buscársela, tío. Claro, encima de eso, van cambiando. Los holandeses hacen el 8 diferente que lo haces tú. Sí, no lo sabía. Esto es un 8 para ellos, una S, hacen como una S. Qué bueno. O al revés, ¿sabes? No les han enseñado a hacer el infinito así. Cuando vas por la calle, o sea, no puedo hacer otra cosa que no sea observar, leer todo. Se lo he encontrado a otra gente, ¿sabes? Que también está así muy enferma, pero mola, no sé, me encanta. No puedo pasar por una calle sin estar fijándome en todo. Sobre todo en las letras, tags, letreros. Yo creo que un poco esa base de publicidad, logos, tal, desde pequeño, ¿sabes? Esto se te queda un poco. Y hay gente que igual ha desarrollado ahí una faceta más, pues eso, leer rápidamente, descifrar, ¿sabes? Rápidamente con un vistazo cada elemento, ¿sabes? Cada tag o cada logo o cada tienda, ¿sabes? Cualquier chorrada, una matrícula, ¿sabes? Estás en otra ciudad, es que cualquier tipo nueva la tengo que ver, ¿sabes? No sé. Me llama la atención, simplemente no puedo evitarlo, es lo que me llama la atención. Y claro, no puedes evitar leerlo. Es una manera también, bueno, eso el graffiti, yo creo que devolvérselo, ¿no? Solo te llegan inputs a ti y ¿qué? ¿Y yo qué, sabes? Pues te lo devuelvo, tío.